Muy buenos días a todos y feliz viernes 3 de noviembre. En este vídeo, el número 30, estamos ya muy contentos de haber llegado a este número, al vídeo número 30 de contestando a vuestras preguntas. Eso sí, os he de decir que esta semana ha habido pocas preguntas, En el canal de YouTube ha habido pocos comentarios en los vídeos, si bien es cierto que fue festivo el miércoles, el Día de Todos los Santos, y eso puede haber influenciado. Lo que sí que os pido es que sigáis haciendo esas preguntas en el canal de YouTube. Hoy hemos cogido una pregunta también que se ha hecho en Facebook, donde también publicamos los vídeos, pero es interesante que sigáis haciendo esas preguntas que tengáis en el canal de YouTube para poder continuar haciendo estos vídeos los viernes. Por lo tanto, os animo a todos aquellos que no hayáis preguntado, o incluso aquellos que ya hayáis preguntado, si os surgen nuevas dudas, pues que hagáis esa pregunta. Seguramente a partir del mes que viene o este mes incluso vamos a proponer una temática en los vídeos, es decir, las contestamos las preguntas van a tener una temática en concreto y veremos un poco el feedback que nos vais dando, si os gusta así, si lo hacemos en forma de webinar y lo acabaremos de ver, pero que tengáis en cuenta también que puede ser que hagamos estos cambios. Por lo tanto, os sentiros libres de hacer las preguntas que queráis, nos podéis preguntar evidentemente lo que queráis y nosotros os contestaremos en los vídeos de cada viernes, en el que contestamos a vuestras preguntas. Sin más dilación, voy a empezar con las preguntas de hoy. La primera nos la hace Ayub Esadawi y nos dice lo siguiente: hola, buenas, mi pregunta es sobre los grados de discapacidad. Yo ya solicité el certificado de discapacidad y tengo trastorno depresivo y obsesivo y Alzheimer. Con eso, ¿qué grado de discapacidad me podrían dar? Y también en otra pregunta, Ayub nos decía que quería saber cuánto tiempo tardaba el procedimiento de discapacidad. En esta pregunta, igual que en todas las demás, lo que tienes que saber en este caso, Ayub, es que lo importante no es tanto el diagnóstico de la enfermedad, sino el grado de limitación funcional, la afectación que tiene esa enfermedad en tu persona. ¿Esto por qué es importante? Porque igual que en la incapacidad permanente, en los grados de discapacidad, lo que se valora es la discapacidad. Valga la redundancia, ¿no? Se valora cuánto alcance hay de esas limitaciones que tienes. Es decir, si en un trastorno depresivo, por ejemplo, que nos dices aquí, pues puede dar lugar a un 0% de discapacidad, porque no sea muy importante, no haya mucha afectación, o puede dar lugar incluso de forma autónoma a un 65%, porque el baremo califica las enfermedades psiquiátricas graves con ese 65% incluso. Por lo tanto, variará en función de eso. En cuanto a el diagnóstico o el porcentaje, yo creo que con un trastorno depresivo, obsesivo y con Alzheimer, pues seguramente superarás el 33% de discapacidad, que eso ya te da una serie de beneficios y pues dependiendo un poco de las afectaciones de esas enfermedades también podrías llegar al 65%, pero eso ya te digo que dependerá pues sobre todo del informe que puedas tener del psiquiatra y del neurólogo en el que hagan constar la gravedad y las limitaciones funcionales derivadas de tanto del Alzheimer que padeces como de los trastornos psiquiátricos, y a partir de ahí tiene una determinación. En cuanto a la segunda pregunta que nos hacías también en forma de otro comentario, otra pregunta de la duración. La duración en los grados de discapacidad, al menos en lo que atañe aquí a Cataluña, está tardando entre 6 meses, lo que es más rápido, y 8 meses, un año aproximadamente. Por lo tanto, ese es el plazo que te diría que van a tardar. Como ya sabéis, os va a hacer una primera visita, un asistente social, también un psicólogo y un médico, y entre todos hacen una valoración de ver, según este Real Decreto que regula pues, la discapacidad, si se cumplen o no criterios para tener un grado de discapacidad suficiente para tener una serie de beneficios. Por lo tanto, te diría esto, que has de tener en cuenta esto, sobre todo ves con los informes actualizados, estos especialistas, y a partir de ahí, si quieres, como en las otras preguntas, también le decimos a todo el mundo, cuando ya hayas pasado esa revisión, pues te animo a que nos lo expliques, nos dejes aquí una forma de comentar diciendo cómo ha ido esa revisión, y también cuando te llegue la resolución nos digas, pues mira, me han reconocido un porcentaje X o no me lo han reconocido, y así también lo podemos compartir con la audiencia y puede ser muy provechoso para todos los demás. Y veremos también el tiempo que ha tardado, que esa misma pregunta que tenías tú, pues también nos podrás decir el tiempo que ha tardado entre que lo has pedido y que finalmente te han podido visitar. Muchas gracias por la pregunta y vamos con la siguiente. Nos la hace Bali, que ya había hecho una pregunta la semana pasada y nos dice: muchísimas gracias por vuestra respuesta. Muchas gracias a ti.
Como has dicho, me gustaría mandarte mis bases de cotización sin ningún compromiso para que hicieras un ejemplo. ¿Cómo os mando la documentación? ¿Desde qué año os la mando? Muchísimas gracias, un saludo, Susana. Bien, aquí, Susana, la forma para enviar esta documentación lo puedes hacer pues directamente en el correo genérico de despacho, que es sac@campagnabogados.com, o si entras en campagnabogados.com/contacto, ahí tienes un formulario con un teléfono y también hay un correo donde ahí puedes enviarnos la documentación. Esta es la forma más sencilla. Si no, también puedes llamar al despacho y ahí te dirán otras formas, pues por fax o si lo quieres traer presencialmente. En cuanto a la pregunta que quiero compartir aquí con la audiencia sería esto: ¿qué bases de cotización os he de traer? Pues este cálculo para lo que es la enfermedad común es igual a el cálculo de los requisitos mínimos que se necesitan. Es decir, si tienes, por ejemplo, 50 años, lo que harías sería hacer 50 menos 20, nos da 30, y dividimos ese 30 entre 4, ¿de acuerdo? Que esto nos da alrededor de 6 años y 9 meses, por lo tanto, de los últimos 7 años. Si hacemos este cálculo que he dicho ahora y nos sale superior a 8, no se van a contar más que los últimos 8, ¿vale? Ese cálculo siempre va como máximo de 8 años, es decir, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Pues una persona que tenga, invento, 62 años, ¿no? Pues vamos a hacer 62 menos 20, nos da 42, y si lo dividimos entre 4, pues nos daría pues 10 y medio, ¿no? No se calcularán los últimos 10 años y medio, sino que esa persona de 62 años se va a mirar los últimos 8 años, ¿no? No los 10 y medio con ese cálculo, sino los últimos 8. Por lo tanto, las bases de cotización, pues en este caso en concreto, pues te diría que hicieras el cálculo este que te he comentado y nos envíes pues los años completos de eso, Si te salen 7, por ejemplo, o 6 y 9 meses, pues nos envíes los últimos 7 para hacer el cálculo de esa base reguladora. Si os parece, la semana que viene yo me lo anoto y haremos un cálculo paso a paso. Si nos envías pronto estas bases de cotización, podemos hacer un cálculo paso a paso para que la gente pueda saber un poco el qué, manteniendo evidentemente la confidencialidad de los datos, pero haríamos ese cálculo para que la gente también lo pueda saber y calcularse a sí mismo pues, lo que sería la base reguladora. Vamos con otra pregunta, nos la hace en este caso Arturo Esteban y nos dice lo siguiente: muchas gracias por la respuesta, también había preguntado la semana pasada, gracias a ti, y nos hace una pregunta que se le pasó. Nos dice: ¿es posible que te den una incapacidad permanente total para tu profesión habitual y cambiarte de puesto? Con el informe del traumatólogo de la Seguridad Social y el de la Mutua, ¿es suficiente para tener una incapacidad permanente total? Muchísimas gracias, un saludo. La primera pregunta: ¿se puede tener la incapacidad permanente total y que te cambien de puesto de trabajo? La respuesta es que sí. ¿Cuál es el inconveniente o el problema? Que esto debe depender de la empresa. Es decir, imaginaos, ¿no? Yo tengo una empresa en la que, pues en este caso Arturo podría ser comercial, ¿no? La empresa te tiene contratados sus servicios como comercial. Como tienes un problema traumatológico, no te puedes desplazar y demás, y te dan una incapacidad permanente total. Con esta incapacidad permanente total, el contrato queda extinguido. Por tanto, la empresa lo que puede hacer es decir: bueno, a mí este trabajador pues quiero que siga trabajando en la empresa, te voy a recolocar y te voy a poner ahora en un puesto de administrativo, me lo invento, que no requiera de ir arriba y abajo. Esto se puede hacer, pero no es un derecho del trabajador, sino que es la empresa que voluntariamente puede decidir pues, cambiar al trabajador a otro puesto de trabajo. Es muy poco común esto, pero a veces hay convenios colectivos que lo obligan y a veces hay empresas que lo respetan. El problema aquí es la antigüedad, si se mantiene o no y demás. Se entiende que la antigüedad tienes que mantenerla a efectos de posibles despidos posteriormente, pero ya os digo que normalmente en estos casos se declara la extinción del contrato de trabajo y el trabajador, pues si puede optar a otro puesto en la empresa, normalmente es un contrato nuevo, con unas condiciones evidentemente distintas y siempre a voluntad del empresario. Respecto a la segunda pregunta que nos hacías, nos decías que si era suficiente, exacto, si era suficiente con el informe del traumatólogo de la Seguridad Social y de la Mutua para que te reconozcan una incapacidad permanente total. Pues así es, todo esto dependerá del valor que le den el Tribunal Médico, el ICAM y la Comisión de la Seguridad Social de Médicos para que digan si esos informes son suficientes o no. Siempre lo digo, no es que sea obligatorio que sean informes públicos, ni es obligatorio que sean de la Mutua y todos estén de acuerdo y demás. Eso dependerá del valor que le den el ICAM. Entonces,
Básicamente, ¿se puede tener una incapacidad con informes privados de traumatólogo? Sí. ¿Se puede tener con informes públicos? También. ¿Los de la mutua pueden servir? Totalmente. Sirven todos los informes médicos que tengas. Lo que pasa es que ya será en primera instancia la Seguridad Social la que valore esos informes, y si no estás de acuerdo con la valoración de la Seguridad Social, pues podrás acudir a la vía judicial para que sea un juez el que se mire esos informes y diga, pues mira, para mí sí que tiene valor y por lo tanto te concede una incapacidad, o del contrario diga, pues mira, yo estos informes no les doy suficiente valor y sigo teniendo en cuenta lo que dijo la Seguridad Social para denegar. Por lo tanto, estate muy tranquilo que si tienes informes públicos y aparte de la mutua, pues por bien seguro que te pueden reconocer la incapacidad permanente total en este caso, si esos informes son suficientemente contundentes. Ello, no obstante, no quiere decir que yo recomiende siempre de forma fehaciente el hecho de que los informes sean públicos, tanto a nivel judicial como a nivel de la Seguridad Social. El hecho de que sean públicos hace que tengan una imparcialidad que de los privados pues no se deduzca de una forma tan lógica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, preferible también que sean públicos, aunque insisto que informes privados son suficientes también para que te puedan reconocer una incapacidad, sobre todo si son centros de referencia, si son el doctor que te ha hecho todo el seguimiento de la enfermedad, el tratamiento, etc. ¿De acuerdo? Si son informes puntuales, pues claro, eso si es privado y es puntual, pues hace que también el valor de ese informe pues, sea más bajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muchas gracias Arturo por preguntar, y si tienes cualquier duda también pues nos lo dices, y si este procedimiento te acaban reconociendo una incapacidad permanente total, también agradeceremos que nos lo digas, y si te han recolocado también para saber las condiciones y con qué problemas te has podido encontrar, para que cualquier persona que esté en esa situación también pues, nos lo pueda comentar. Muy bien, y vamos con la última pregunta de hoy, que nos la hace María José Deza. Esta pregunta la hizo mediante Facebook. Lo hemos hecho así porque esta semana solo ha habido, como os decía, 3 preguntas en el canal de YouTube, y os sigo animando a que hagáis. Nos dice lo siguiente. María José nos dice: a mí me dieron una pensión por incapacidad y al año me la quitaron. Le hicieron lo que se llama la revisión de grado. Denuncié a la Seguridad Social, se hizo el juicio y meses más tarde me mandaron a una revisión. Mandaron a lo que es el médico forense, pedido por el juez. De esto ya va por 6 meses y nadie me dice nada. Y yo creo que esto no es normal, ¿no? Gracias por vuestra ayuda, estáis en Barcelona, gracias, tengo 57 años y nunca he cobrado nada, ni ayudas, ni los 426, nada, dice. Pues bien, María José, esto es habitual. Últimamente en Barcelona los servicios médico-forenses están yendo un poco saturados, están en la ciudad de la justicia y van un poco saturados, y nos encontramos en que la tramitación se está alargando un poco. 6 meses es un poco el máximo, 6-7 meses es el máximo. Antiguamente, a veces en 2-3 meses ya tenías ese forense y ya quedaba todo visto para sentencia, para que el juez, después de que los abogados pudieran hacer alegaciones de ese informe forense, ya queda visto para sentencia, ¿no? Pero sí que nos estamos encontrando últimamente que 6-7 meses está tardando el servicio de medicina legal forense para hacer este informe que sirva para pues, apoyar las tesis tanto de la Seguridad Social a lo mejor como del demandante, como en tu caso María José, que lo hay. ¿Por qué se hace el médico forense esto? Esto es porque fuiste a juicio y el día del juicio, cuando se celebró, tu abogado presentó sus informes, la Seguridad Social presentó el expediente administrativo y los informes de la pericial que hizo, y el juez que te dio el caso tenía dudas y no lo tenía claro. Eso a priori son buenas noticias, mejor que tenga dudas y que te envíe el forense, que lo contrario te diga que no ya directamente porque ve claro que no te lo tiene que dar. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que un poco que lo que te diga el médico forense, eso va a ir ya prácticamente a misa. Si nos dice que sí, pues el juez lo va a tener muy difícil para denegarte la pensión de incapacidad, pero si por el contrario ese informe forense dice que no, pues difícilmente el juez va a poder dictar otra sentencia distinta a lo que ha dicho el forense. Igualmente, en cualquiera de los casos te va a quedar la posibilidad de recurrir y al Tribunal Superior de Justicia, y eso también te lo acabará de explicar tu abogado, pero bueno, que sepas que la duración es normal, María José, que lamentablemente estamos pasando por esta situación de forma frecuente, y los demás también que sepáis, la audiencia, que no es obligatorio. Esto de pasar por el forense no es en todos los juicios. Por suerte también es en los menos, y son en aquellos casos que los jueces tienen duda, a veces derivan este forense, pero no es habitual, no es en la mayoría de los juicios en los que se deriva y el juicio se demora pues estos 6 meses más o lo que tarde más en hacer ese informe el forense. Por lo tanto, te diría que estate tranquila,
que es normal, por desgracia, esta normalidad de que dure tanto el proceso del forense, y que esperemos que el informe del forense pues, te pueda ser favorable y que a partir de ahí pues, tengas una sentencia favorable y te reconozcan esa pensión de incapacidad. Si te parece también, como te decía en las preguntas anteriores, cuando tengas esa respuesta, pues también te agradecería que nos lo dijeras, cuánto tiempo has pasado desde que hubo el juicio hasta el forense, cómo ha sido esa visita con el forense y finalmente, si quieres, pues puedes compartir con nosotros el resultado de la sentencia para que pueda ayudar a otras personas. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Habrá sido un poco más corto de lo habitual, teníamos menos preguntas en esta semana semifestiva. Os deseo a todos que paséis un feliz fin de semana. Nos escuchamos el miércoles que viene en un nuevo episodio del podcast de misderechos.club y espero y deseo que la semana que viene tengamos muchas más preguntas, que la audiencia se haya volcado con este llamamiento que hemos hecho y que nos hagáis esas preguntas en los comentarios y que también sepáis que en Facebook también las podéis hacer y ejemplo de ello es que hemos cogido una pero que de forma prioritaria preferimos que lo hagáis todo por YouTube. Muchísimas gracias a todos, feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.